Muy buenas noches, otro sábado más, round número 18, Lucía Portos. 18, la mayoría de edad. Ya estamos, Sí. ya estamos. Ya hace 2 programas votamos hablando de elecciones, semana postelectoral. Tenemos responsabilidades. Tenemos ya. responsabilidades. Igual en el programa, en el round 20, vamos a hacer una fiesta. Ah, mira. Bueno, Lo acabo de decretar. Pascual es el Pascual va a ser el según me DJ. acabo de enterar. Estábamos hablando fuera de aire de las cualidades de Pascual como DJ, así que vamos a hacer una fiesta para el 20, ¿te parece? Sí, me parece bárbaro. Invitamos a la gente a que venga. Invitamos A las multitudes que van a este programa. las multitudes y todas las invitadas que pasaron por este programa en estos 20 rounds. Eso puede estar buenísimo. Eso puede estar buenísimo. La verdad que hemos tenido bueno. unas invitadas de alta calidad. Acabamos de armar alta joda. Cuando no. Porque nos dejaron solas nuestras compañeras. Nos dejaron solas. Estamos Sí. Portos con una hermosa camisa rosa. Ya te lo dije varias veces. Te queda muy bien el rosa Lucía Portos. Nos falta Natalia Salvo y Lucy Caballero, que bueno, Cada mantienen una por ausente. motivos particulares. Sí, ya vamos a empezar a anotarlos porque... Ya se están por quedar libres. Sí, en cualquier momento, esto de la campaña, ya terminó. Ya terminó la campaña, ya tendrían que estar acá. Pero además tenemos una gran invitada hoy para hablar de semana postelectoral, hablar un poco de todo lo que nos fue dejando las elecciones y lo que viene para adelante y un montón de cosas más. Tenemos una invitada de lujo, que es Ana Arias. Preparamos los aplausos. Mientras preparamos los aplausos, ahora sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. No, muchísimas gracias por venir. Ana Arias es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y fue candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. También no nos pusimos los guantes, nos vamos a poner ahora los guantes, le vamos a contar a Ana mientras yo sigo hablando que se pone el guante y hacemos un saludo. Ay, ¿yo también me lo Claro, pongo? sí. Sí. Acá nos subimos todas al ring y te voy saludando a vos, Portos, mientras. ¿Cómo estás? No tengo experiencia en la materia. Es difícil, no es tan sencillo está. como parece. Ahora sí. Y ahí se saludan con la manito. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Lo primero que vamos a hacer es pedir las plaquitas que tenemos con los resultados electorales. Vamos a arrancar por Cava. Una gran elección de la ciudad de Buenos Por Aires. una gran elección en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver primero cómo quedó compuesto el Senado y arrancamos a hablar un ratito con Ana sobre la primera, como para hacerte y para empezar a charlar un poco. Es ¿cómo salió la elección para Fuerza Patria en Ciudad de Buenos Aires? ¿No? En términos más, o sea, ¿qué significa esto que estamos viendo acá? Mira, varias cosas. Una es que la cantidad de votos, el porcentaje de votos que nosotros tuvimos era el porcentaje con el cual nos proponíamos brindar, digamos. O sea, es un porcentaje, sostener los 28 puntos que habían sido la elección de mayo, era como un objetivo. Llegar a 30 ya era como para tomar algo así importante. Como para venir a la fiesta de los Sí, 20. totalmente. Una sidra, ponele. El tema fue que, bueno, se dio en el contexto en el cual lo que no supimos prever fue el 52,32 que tuvo la Libertad Avanza, Claro. ni los resultados en el país. Entonces, bueno, creo que no pudimos festejar nuestro 30, que es un gran número, es un importante porcentaje. Era el porcentaje que nosotros, era nuestro techo en algún momento cuando en todas las especulaciones. Pero bueno, el contexto hizo como que este número quedara, no lo pudimos celebrar, digamos. Bueno, pero hay que celebrar cuando una cumple los objetivos. Aparte, no sé, yo lo veo desde el conurbano bonaerense y se los vio bien, militando una campaña linda en la A mí calle. me encantó la campaña. Me pareció que le pudimos hablar a la sociedad, pero bueno, también es cierto que hay que poder entender qué pasó y que está bien tener una actitud como reflexiva. A mí todavía me pasa algo, y es que durante toda la campaña los militantes, pero todos los militantes que íbamos viendo, los de los barrios populares, los de los sindicatos, los de los centros culturales de lugares de clase media, nos decían que notaban un cambio en el clima. Esto después no se vio en las urnas,
Pero ese cambio lo veían los militantes. ¿Cómo se procesa eso? Yo no sé. Pero creo que existió eso y que hay que ver, bueno, efectivamente entender un poquito más de qué pasó con esta elección. ¿Qué pasó con la elección más a nivel nacional? Bueno, también el porcentaje que sacó la Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, recién lo marcabas vos también, fue alto. Y ahí vos decís, buscarle una explicación a eso, que no se condice con el clima que veíamos, que lo veíamos todos, es verdad también, ¿no? Se veían claro, no se condice con el clima, pero me parece que lo peor que podríamos hacer es negar que esta elección. Nuestro porcentaje, insisto, fue muy bueno, pero que haya tenido la lista de Patricia Bullrich un 52% de votos, también nos hace reflexionar, porque el problema no es nuestro porcentaje, sino entender, bueno, qué está pasando con ese voto, qué quiso decir ese voto, qué mensaje tiene ese voto. Sí, pensando en que es Patricia Bullrich, ¿no? La represión de los jubilados, lo que estamos viendo con la represión de discapacidad, todo lo que la sociedad supuestamente venía rechazando en Ciudad de Buenos Aires tuvo una aprobación fuerte. Hay algo, me parece también ahí, de consolidación de un voto antiperonista también, ¿no? Como de una reorganización a través de un liderazgo, encontraron un liderazgo que es Javier Milei, pero son otros intereses atrás, con un jefe de campaña como Donald Trump, ¿no? También me parece que algo de eso debe haber para el análisis. Hay un porcentaje muy importante, me parece, de esto que vos decís, pero no creo que pueda explicar el comportamiento total. Para mí también ahí jugó la cuestión del temor a la debacle económica, jugó el temor a qué iba a pasar en esos 2 años, creo que eso, y también me parece que jugó una idea que nosotros tenemos que salir a combatir, que es que ellos pudieron presentar un orden, y me parece que había una demanda de un orden y que nosotros tenemos que ser capaces de plantear que nosotros podemos ser garantes de un orden, pero además de un orden más justo, más democrático, un orden que garantice derechos y no que ese orden implique restringirlos. Eso es un riesgo, me parece, que importante para conjurar, porque lo que estamos viendo en todo el mundo es que la demanda de orden lleva a justificar cualquier cosa en función de ese orden. Pero no es juzgable si uno no tiene capacidad de proponer un orden alternativo. Y eso me parece que es el desafío. Sí, es muy importante que para todas las cosas que uno critica poder tener la alternativa de lo que haría si le tocara, ¿no? Creo que esa es la parte esta demanda programática que muchas veces hacemos quienes militamos a nuestro sector, estuvo por lo menos yo soy de Pilar y me tocó, voy a ser concejal en diciembre, entonces en la campaña me tocó bastante eso, ¿no? Como más el rol de estar con la militancia y acompañar, también la organización popular nuestra, que después tracciona los votos en el territorio. Y esta demanda del programa, ¿no? De poder explicar cómo haríamos las cosas en este caos donde es difícil entender cuándo paras la pelota para poderte analizar, ¿no? Porque no es lo mismo la situación antes de Estados Unidos, antes del swap con Estados Unidos, más toda esta movida de financiera con el Tesoro, los tweets de Bessent, ¿no? Antes de eso la situación de deuda ya era gravísima, ahora es más grave porque además conlleva directamente una pata colonial de los Estados Unidos. Entonces hay todas unas preguntas que están en el aire que tienen que ver con esto. Y a mí me parece que vos además traes una representación sectorial a la lista, ¿no? Y eso te pone seguramente también la necesidad de tener estos diálogos adentro de tu universidad. ¿Cómo se da eso? Bueno, la universidad está pasando por un momento sumamente complejo porque estamos muy cuestionados presupuestariamente, pero también cuestionado el propio sentido de la universidad pública. Entonces me parece que eso tracciona fuertemente a las posiciones dentro de la universidad. Las dirigencias, los grupos son antimileístas, o sea, están porque defienden su propio sentido institucional. De igual modo, algunos estudiantes deben ser militantes o votantes de esta experiencia que nos gobierna. Pero me parece que hay que en pocos momentos se vio con tanta claridad
que la defensa de la universidad pública tiene que ver con cuestiones asociadas a la soberanía. Y creo que eso está muy en juego, ¿no? En este modelo vos hablabas hace un rato del swap con Estados Unidos y, claro, sin duda, una ciencia propia, una ciencia nacional, no es un objetivo de prioridad si no tenés prioridad de la soberanía, porque los modelos dependientes no necesitan ciencia propia. Te voy a pedir la placa de diputados, de cómo quedó diputados en Ciudad de Buenos Aires. Y ahí tenemos también algo que pasó, que es el Frente de Izquierda, ¿no? Que sacó el 9%, llegó a meter 3 diputados. También es verdad que perdieron uno de Jujuy, digo, a nivel nacional hay algo que le pasó ahí a la izquierda también que fue también como raro para el análisis. ¿Cuál es la lectura que vos haces también de este voto? ¿De qué pasó en Ciudad de Buenos Aires? Sí, y a mí me Ciudad de parece que en Ciudad de Buenos Aires la candidata Miriam Bregman era una candidata que había logrado posicionarse muy claramente. De hecho, los militantes ya no decían que eran del FIT, ni del partido, ni del ay, se me fue. el PTS? Ni del PTS, sino que decían del partido de Miriam. Claro. Me parece que me parece que ahí se tuvo más que ver el carisma de la candidata, más que la construcción más partidaria. Me parece que la clave pasó por ahí, nosotros lo notábamos. Y después tuvimos algunos votos también ahí cruzados, que nos votaban en senadores y votaban a Bregman. Creo que porque la diferencia entre diputados y senadores fue muy, muy importante. Y después tenemos a nivel nacional, porque me interesa pensar ahora en este planteo que te decía Lucía, también lo programático y que también planteabas vos, ¿cuál es el rol del Congreso de acá para adelante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si bien diputados más o menos quedó la composición como veníamos, en el Senado quedamos más complicados, ¿no? Como fuerza política. Y yo creo que las cámaras tuvieron en los últimos años, y creo que van a seguir teniendo, un rol importante en la cuestión de la resistencia, ¿no? De resistir ciertos embates contra lo público, el conjunto de la política que atenta contra lo público, que atenta contra los derechos. Y paralelamente me parece que hay que empezar a construir otra articulación de agendas, de sectores que sean ya de avanzada, de esto que hablamos antes, de una propuesta de otro tipo de modelo, ¿no? De otro modelo que hay que... El otro día decíamos... a pesar de mi corta edad, de nuestra corta edad, los finales de los 90 tuvieron eso de ser que había un conjunto de iniciativas que no lograban quizás en el momento ser hegemónicas, pero que se construían. Y me parece que el kirchnerismo tuvo la capacidad de leer esas agendas y convertirlas en agenda pública. Bueno, me parece que estamos en el momento de rearmar nuestra agenda, la agenda de iniciativas que hoy se están construyendo y que son todavía minoritarias y que están leyendo otras realidades vinculadas al trabajo, otras formas de disputa de derechos, porque creo que hay que reponer una agenda. Sí, y además, bueno, a mí en eso me preocupa un poco cómo van a quedar esta idea de la gobernabilidad y los gobernadores, ¿no? Que son como dos palabras que hacen bastante juego, porque lo que yo noté es que se dio un fenómeno que es que cuando los gobernadores le retiraron su voluntad de negociación o si se quiere quebraron ese pacto de mayo que se firmó en julio fue. Sí. Ahí Milei tuvo que salir a buscar gobernabilidad a los Estados Unidos, ¿no? Digo, se dio un movimiento interno que construyó una salida del gobierno que parecía una salida de crisis, una salida de tocar fondo, y que con este triunfo electoral ellos quieren convertir en otra cosa, pero que en realidad fue un problema de gestión interna también del poder, ¿no? Digo, muy débiles en las dos cámaras, sin el apoyo de un sector mayoritario de la política, veto tras veto tras veto, rechazados en el Congreso, esta insistencia con esas leyes tan antipopulares que sacaron. Bueno, todo parecía ser que era este fin del romance. Bueno, ahora con estos resultados electorales hay que ver, y la reunión de los gobernadores
de esta semana, hay que ver cómo eso se reacomoda, ¿no? Y si esto no le da el espaldarazo a Milei para volver a someter a los gobernadores a esta política extorsiva que se vienen dando desde el gobierno nacional. Nosotros en la provincia de Buenos Aires lo sufrimos muchísimo, el tema de la obra pública. Creo que también lo que pasó en esta semana con la reunión de los gobernadores es una señal de que la asfixia sobre la provincia de Buenos Aires va a recrudecer, que eso también arrastra a otros gobernadores con los que ellos sienten que no tienen nada para negociar y que también los expulsan a propósito para que puedan en algún punto ser el chivo expiatorio del ajuste del gobierno, ¿no? Digo, lo invitaron a 4 y cuando le preguntaron a Francos era Axel Melela, el de Tierra del Fuego, el de Quintela de La Rioja, y me falta uno, y Gildo de Formosa. Y cuando le preguntaron a Franco, no, bueno, pero no tiene sentido invitarlos para qué si no tenemos nada que hablar, ¿no? Y la institucionalidad está completamente quebrada. Y en eso me parece que incluso las expresiones que podamos ir construyendo dentro de las cámaras, así no nos den esta seguidilla de triunfos, entre comillas, que logramos quizás en estos últimos 6 meses, 7 meses, con un aporte muy importante de nuestros 2 bloques, pues la verdad han sido los 2 bloques que han impulsado la oposición, en esto que decía Ana, de ir construyendo esas otras alternativas. También por ahí este tiempo más ¿no? Digo, nos da la posibilidad de ir construyendo alternativas más nuestras, que reactivas, claro. Que con vocación de negociar también, ¿no? Porque una cosa es tener que construir una mayoría sobre un proyecto, qué sé yo, con un dictamen X, entonces vos traes un dictamen tal para las universidades y lo tenés que terminar negociando con el radicalismo, con este sector de los gobernadores, qué sé yo, y te sale una cosa. Bueno, esa cosa es más amorfa porque se parece menos a vos de lo que se hubiera parecido si eso era solamente tuyo, pero bueno, tiene la vocación de la mayoría. Ahora hay que ver qué pasa con todo eso. Para mí son un montón de preguntas. Sí, y la pregunta de cuál va a ser el desempeño económico también va a ir demostrando también qué pasa con esto, si logran efectivamente que este lugar de sumisión a Estados Unidos les dé la estabilidad económica que o no. Digo, porque eso no está garantizado. Claro, porque ahí también pasa algo, a mí me pasa algo con los gobernadores, bueno, ¿Te pasa algo con los me pasa algo con los gobernadores. Bueno, es una buena confesión. Quería decirlo, hace rato que quiero decir que me pasa algo con los gobernadores. No, el me poder, parece que poder. Provincias Unidas, digo, cogobernó con Javier Milei hasta hace un par de meses, después intentó separarse en este nuevo armado, les termina saliendo mal, ¿no? A los gobernadores, porque quedan muy endebles. Y también, eso me pasa, digo, en términos, pero también hay una realidad y es que estas elecciones fueron legislativas, ¿no? Y pensando en esto que decía Ana recién, porque el programa económico sigue siendo el mismo. Y la realidad sigue siendo que las burbujas financieras económicas de Caputo y Javier Milei duran cada vez menos y que por más que le presten la plata que le presten, ese engranaje de economía financiera sigue siendo el mismo. Entonces hay que ver también, por más plata que tengan, hasta dónde ese modelo económico se sostiene y no olvidarse también de que fueron elecciones legislativas y que para las presidenciales faltan 2 años. Trump las transformó casi en esta forma de chiste, ¿no? Si gana Milei o no, ¿te acordás que acá nos preguntábamos bastante? ¿Sabe que son legislativas o piensa que son presidenciales? Bueno, él las transformó. Evidentemente sabe más. Evidentemente sabe más que sabía, ¿no? Las transformó en presidenciales, las nacionalizó y las internacionalizó. Digo, las elecciones en Argentina, esta consolidación del modelo de Javier Milei. Pero, el plan económico sigue siendo el mismo, el que no viene funcionando, el que creemos tiene fecha de vencimiento, diría Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Tal cual, con lo cual, de la misma manera que me parece que antes no había que tener una postura exitista, ahora tampoco cabría dar por cerrada la discusión acerca de la validez del modelo económico, por supuesto no en términos de crecimiento, ni de soberanía, ni de mejoras en las condiciones de vida, que eso no lo va a hacer nunca, pero tampoco daría por sentada la estabilidad de esta propuesta. O la aceptación de la sociedad de este modelo económico. O la aceptación, absolutamente, absolutamente. Yo no lo daría por sentado
para nada. Nuestros compañeros economistas dicen que tiene un nivel de fragilidad enorme y me parece que de la misma manera que no sería sensato, que no era sensato el exitismo que por ahí tuvimos, ahora tampoco sería sensato de pensar que esto efectivamente tiene estabilidad, logró los consensos, no tiene reacción. Lo que sí me parece que hay que pensar es que efectivamente nosotros tenemos que poder captar con mucha mayor claridad lo que está pasando en la sociedad. Eso sí me parece que es algo mucho más subterráneo que puede incluso, que puede en poco tiempo tener que cambiar en términos de opinión pública, pero me parece que hay un sustrato mucho más subterráneo que tiene que ver con cómo cambió el mundo del trabajo y las respuestas hacia eso, las formas de los individuos, la relación con históricas banderas de las nuevas generaciones. Digo que todo eso hay que, no para adaptarse, no es que digo hay que adaptar el producto electoral, lo que hay que entender es cómo nosotros como movimiento nos conectamos con esa conversación y proponemos otro modelo, otro tipo de apuesta para un pueblo que efectivamente está diciendo cosas. Pensamos yo pienso automáticamente, la escucho Ana, en la reforma laboral que va a presentar Javier Milei y en cuál va a ser nuestro discurso, nuestra forma de defender o ponernos en contra de esa reforma. Porque si va a ser solo la defensa del aguinaldo, las vacaciones pagas, bueno, el 70% de la población tiene empleo no registrado y no tiene, o sea, uno termina defendiendo un derecho que es de muy claro, que es de muy tal pocos. cual, pero el tema es poder participar de esa conversación. Los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, ¿cómo están hoy viviendo su vida laboral en los distintos sectores, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo participar para no quedar en una discusión que nos contente a nosotros, pero que efectivamente no opere en quienes efectivamente además la están pasando peor? Creo que eso es un desafío importante. Y no es adaptarse, no estoy diciendo que hay que adaptar, no es un problema de marketing de adaptar la propuesta. Viste que dicen, no, porque hay que decir las cosas de otra manera. No, hay que interpretar. Hay que Interpretar qué le pasa a la gente. Sí, el desafío de representar, ¿no? De representar a los trabajadores en lo que son, no en lo que imaginamos que deben ser, sino en lo que son, en las necesidades que tienen, en las realidades que tienen. Mira, el otro día tuve una discusión fantástica. Me pasó esto. Estaba en Sildañez y se acercó una compañera muy enojada. ¿Tengo tiempo? Sí. Se acercó una compañera muy enojada. Estábamos en campaña, yo estaba comiendo, almorzando. Ahí había un guiso de lenteja muy rico, qué sé yo. Y vino y me dijo, ¿vos viniste a hablar o viniste a viniste a comer? Me dijo. Y yo dije, bueno, ¿en serio? Porque yo quiero hablar. Bueno, entonces me fui a hablar. Tenía una nota con todas las cosas que me quería decir y era denuncias vinculadas al barrio, a las condiciones de infraestructura del barrio. Y ella me decía, yo soy emprendedora y falta apoyos a los emprendedores, porque yo quiero apoyo. Una compañera muy humilde. Al día siguiente, creo, me toca ir a una actividad en Palermo, de otro perfil social de compañeras y compañeros. Y los que estaban indignados con los compañeros que se autoasumían como emprendedores, porque no son emprendedores, son pobres compañeros que no tienen condición. Y yo le decía, bueno, pero ahí el problema no es enojarse con cómo la pobre compañera organiza su sustento y organiza su identidad para pararse en algún lado. Tal cual. El problema es, ¿cuál es el modelo de superación que nosotros le estamos proponiendo a esa compañera? Material e identitario. Porque si no, decir, bueno, sí, y ahí me parece que es un gran desafío de un modelo productivo que tiene problemas enormes y de las propuestas económicas que son difíciles, o sea, son desafíos complejos, pero yo creo que si no lo hace el peronismo, hoy no sabemos quién lo va a hacer, o sea, que es la responsabilidad histórica que nos toca. Sí, a mí me gustaría un peronismo que hable un poco menos de economía y que hable un poco más de otras cosas, ¿no? Digo, pareciera ser que este discurso de llevar todo al campo de lo económico y de lo financiero también nos comió en algún punto por adentro y tenemos a todos nuestros cuadros, los que tienen posibilidades de ir a la televisión a discutiendo y la verdad es que la vida de las personas tiene otros componentes, ¿no? Que no entran en una tabla de Excel, que van más allá de pagar la luz, el gas, comer, no sé. Digo, hay otros deseos y otras cosas que suceden en la vida y que muchas veces, mirá, nos pasa mucho que trabajamos con compañeras de los sindicatos y demás,
y son compañeras que están en las actividades formales cuyos salarios no llegan a la canasta mínima, ¿no? Sí. Digamos, eso también pasa en la formalidad. Sí, sí, sí. Y cuando hablas con ellas, lo único que les preocupa es que sus hijos no tienen perspectivas y que no les interesa lo que les interesó a ellas en su momento, que es entrar a la fábrica, que están en una, que no entienden, que están haciendo cosas que ellas no saben con el teléfono y demás. Entonces, digamos, esta preocupación por los demás, ¿no? Que también es parte de nuestra vida, que tiene que ver con nuestra vida familiar, con nuestra vida afectiva, con nuestra vida de amistades, con nuestra vida laboral. Yo también lo veo en el ministerio, las compañeras se viven prestando plata. Después, los problemas que eso genera cuando alguien no devuelve, ¿no? En los equipos de trabajo, te lleva a tener que administrar situaciones que exceden en mucho lo laboral. Y esto también son trabajadoras registradas dentro del Estado, que no están llegando, entonces le están pidiendo 100 lucas este mes porque no llegué y ya pedí los 2 adelantos de sueldo que les puedo pedir al banco y no sé qué. Digo, porque se enfermó mi hijo, no llegué con los remedios, porque me pasó tal cosa, porque situaciones de la vida. Entonces, obviamente que la fragilidad y la vulnerabilidad económica, pero los objetivos vitales no son solamente llegar a fin de mes, no pueden ser solamente llegar a fin de mes, no eran solamente llegar a fin de mes en el 2015. Teníamos otros objetivos de vida y a eso convocábamos a las personas, a lanzar satélites, a soñar con estudiar, a perfeccionarse, a buscar las formas de la familia diversas, a encontrar la felicidad. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría un poco más, obviamente también esa conversación y te queda un poco ese, decir, bueno, esta loca, ¿qué le pasa? ¿Entendés? Me viene a hablar de familias en plural y yo no. Bueno, pero sí, también. Pero sí. Pensaba también, pareciera ser como una sociedad que está tan metida para adentro, sobre todo pensando más en la juventud, decían esto, ¿no? Los teléfonos, las piezas están en una y uno no sabe, o las cosas que pasan adentro del submundo de la virtualidad. Que lo que en algún momento era la explosión de la bronca, ¿no? Y las calles y todo esto, hoy implosionó de esta forma, ¿no? Con todas las angustias que lleva a los sectores más vulnerados, las mujeres ni hablar, a meterse cada vez más para adentro, ¿no? Y es una desvinculación más fuerte. Sí, y que se vincula mucho con uno de los grandes problemas de la época, que es el tema de la salud mental. Claro. Hay una demanda de intervención en salud mental que es enorme. Y creo que ahí hay que poder... y aparte porque tiene legitimidad la intervención en salud mental. A diferencia de la cuestión asistencial, claro, que es muy resistida, todo el mundo reclama que debe haber otras formas de trabajar sobre la salud mental. Y muchos de los problemas que tenemos cruzan con temas de salud mental. Desde la situación de calle hasta los problemas de consumo, hasta los problemas de violencia. Ahí hay un campo muy importante para pensar cómo queremos estar juntos, digamos, o sea, como sociedad, digamos, o sea, y también pensar qué tipo de sistemas públicos queremos para acompañar, para proteger. Mira, yo soy trabajadora social, cuando empecé a ejercer, hace muchos años, si vos tenías que derivar a una persona, sobre todo si era hombre, a psicología, había que hacerlo con un cuidado porque la gente se enojaba mucho y me estás tratando por loco, ¿no? Hoy todo el mundo reclama atención. Un tipo de atención que quizás no es la que requiere estos problemas de salud mental. Bueno, sería iluso pensar que los problemas de salud mental se curan con psicoanálisis. Con psicoanálisis, No, estamos pensando otras formas comunitarias, pero hay ahí una demanda muy importante y que tiene mucha demanda social. O sea, y de todos los sectores. Sí, a nosotros nos pasa mucho en el distrito que la gente, en la demanda, al fondo esa demanda de salud mental la tratamos de desagregar porque es una demanda muy compleja, te aparece en todos lados, te aparecen adultos, te aparecen jóvenes, te aparecen, varones, en mujeres, en personas LGBT, te aparece hasta en niñeces, te aparece como pedido de las propias familias respecto de las niñeces. En las instituciones, ¿no? Las escuelas, los hospitales. En los lugares de los adultos mayores, ya sean centros de día, espacios recreativos, también te aparece el tema. Entonces es una demanda como muy, muy compleja y que hay que desagregarla para saber qué significa. Y en el fondo muchas veces se están pidiendo instituciones que los reconozcan como personas, ¿no? También hay una demanda al Estado respecto de cómo miro yo a mis ciudadanos, quiénes son, cómo los recibo cuando se acercan al Estado, qué charla les propongo, solamente les extiendo un formulario o tengo... y en esta andanada violenta en contra de los trabajadores del Estado,
pensar que es ese mismo Estado el que tiene que resolver una demanda tan compleja como es la demanda de la salud mental, que para mí se ha convertido en un significante vacío en algún momento. Algunos te están pidiendo un abrazo, otros te están pidiendo un psicólogo, y está buenísimo que pero bueno, con cada persona cuando te dice lo que necesitamos es salud mental, tenés que saber qué es lo que te está diciendo. Mirá, tenés intentos de suicidio, estás triste, ¿qué es lo que te está pasando? Pues no es lo mismo para todas las personas. La semana pasada en Pilar, en un mismo día se suicidaron 4 personas. 4 varones. Eso nos pasa reiteradas veces, nunca en ese número, la verdad que fue llamativo ese número, 2 personas con situaciones de consumo, 2 personas en situaciones de agobio por su vida personal. Y bueno, ¿cómo llegas? ¿No? Un poco me hace acordar a esos momentos hace más de una década atrás, iba a decir justo de la eso. violencia por personas de género, que venían las compañeras absolutamente pasadas, habiendo ya atravesado todas las instituciones en riesgo absoluto y no sabíamos bien. Bueno, un poco es esa cosa, como una demanda muy inespecífica, que en algún punto es una demanda de otra mirada, me parece. O sea, con mucha humildad, lo digo, ¿no? No, es que es así. A mí me parece que lo que sí tienen todas estas cuestiones en común, que lo que vienen a cuestionar desde el sufrimiento mental, es que estamos teniendo unas vidas de mierda, en el sentido de, perdón, que es muy, no, teórico-conceptual esto, pero claro, pero que hay vínculos con los que no se está viviendo bien. ¿No? Es una expresión de malestar que en otro momento, que además es difícil de colectivizar, pero que el desafío es poder leerla como eso, no como un tema individual o de mambo. Mambo tenemos todo, pero sino de decir, bueno, es un problema social enorme. Entonces, decir, bueno, hay que poder leerlo como lo que es. A esas cosas también tenemos que pensarlas desde otros lugares, digamos. O sea, me parece que es un desafío enorme. Bueno, hemos llegado al final y me interesa, como siempre nos quedamos cortas con el programa y manija con todos los temas. Vamos, denos pero una hora. Pensando en esto que decíamos, ¿no? Fueron unas legislativas. Bueno, bienvenidas, y el resultado de estas legislativas ponen en debate y sobre la mesa empezar a pensar qué le pasa al electorado en todas estas aristas. Porque qué es lo que está demandando la sociedad y cuál es la situación en la que se encuentra la sociedad para poder empezar a pensar y a representar como un movimiento más grande que tenemos, que es el peronismo, ¿no? Tal cual. Una última cosita. Claro. Está muy estudiado que cuando vos tenés, sobre todo en sectores populares, o sea, mayores niveles de inestabilidad, estabilizar la experiencia se convierte en un desafío principal, estabilizar la experiencia. O sea, y cuando vos... porque, viste, cuando uno tiene esa idea más romántica de rompamos todo, viste. Bueno, cuando vos estás muy al horno, donde tenés muchos problemas acumulados, mucha inestabilidad psíquica, estabilizar la experiencia es un desafío, ¿no? Para eso lo sabemos en la propia vida. ¿Quién no ha necesitado estabilizar la experiencia? Bueno, en este contexto quizás haya alguna clave de por qué se votó así. Para mí es pegarse un tiro en el pie, no estoy justificando. O sea, una cosa es comprender y otra cosa es justificar. No es que estoy diciendo, qué bien. Pero entender que este conjunto de inestabilidades hay que poder leerlas como una demanda, porque la demanda de estabilidad es un montón. Y no es necesariamente conservadora, a veces es necesaria. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final. Nos ponemos el guante y nos saludamos. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche. La saludamos a Ana. Muchas gracias, Ana, por venir. Muy interesante. Te vamos a volver a invitar. Con muchísimo gusto. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche.